En este vídeo descubriremos cuáles son los 7 cristianos que no entrarán en el cielo. Mantente atento y mira hasta el final del vídeo para asegurarte de que no estás cometiendo ninguno de estos errores. El primer cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano que ama el dinero y los bienes materiales. Los términos cristianismo y prosperidad material están tan entrelazados hoy en día que son indistinguibles uno del otro. No nos sorprende que sea así. Sabemos que Dios no desea la ruina ni la miseria de nadie, pero debes saber que según la Biblia, el cristianismo y la riqueza no siempre fueron términos comunes e inseparables. De hecho, el propio Jesús hizo una afirmación absolutamente controvertida sobre las riquezas en Mateo 19, 23-24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Hay diversas interpretaciones que se han dado sobre este pasaje. Lo cierto es que Jesús advierte cuán terriblemente difícil es tener riquezas y entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿acaso hay algo malo con tener riquezas y ser cristiano? En realidad, no hay nada malo con este hecho. Dios tiene inmensas riquezas y es el dueño de todos los tesoros. Él es el dueño del oro y de la plata y los puede dar a quien Él desee. El gran problema está en el amor al dinero. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas, de acuerdo con Mateo 6 y 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Es acaso posible ser cristiano y amar el dinero? ¿No dice acaso la Biblia que el amor al dinero es la misma idolatría? Por increíble que parezca, es posible ser cristiano y amar el dinero. Veamos lo que tiene que decir el apóstol al respecto en 1 Timoteo 6, 9-10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y nocivas que sumergen a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han atormentado con muchos dolores. En este pasaje no solo se afirma que el amor al dinero es la raíz de todos los males, sino que también hace una sorprendente declaración: es posible desviarse de la fe cristiana por causa de la codicia. La palabra perdición no está muy de moda hoy en las iglesias. Ninguno de nosotros querría oírla, mucho menos experimentarla. Pero lamentablemente, nadie está exento de experimentarla si comienza a correr tras el dinero. Lo triste de todo esto es que el evangelio que se está predicando hoy en día es en muchos casos idolátrico. Los mismos líderes que deberían guiar a las ovejas por el camino de la verdad y de la vida eterna están encargándose, a través de la malinterpretada doctrina de la prosperidad, de sembrar en los creyentes la codicia y el amor por las cosas materiales. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo debe entonces un verdadero cristiano ver el dinero? La respuesta es bastante simple: debemos ver el dinero de la misma manera que Cristo lo veía. Ve solo 3 pasajes donde Cristo expresa su voluntad al respecto. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que vais a comer o beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que vais a vestir. Mateo 6 y 25. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 4 y 13. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 y 33. En estas y muchas otras palabras de Jesús, queda absolutamente claro que el dinero y la prosperidad material de ninguna manera deben ocupar un lugar central en nuestra vida. Lo que un hijo de Dios debe buscar primordialmente es agradar a su Padre a través del amor y la justicia, sabiendo que su Padre nunca lo dejará ni lo desamparará. Un verdadero hijo de Dios no se preocupa por conseguir riqueza. Él sabe que Dios puede darlas cuando desee, de acuerdo con sus propósitos eternos y perfectos en Cristo Jesús. El segundo cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano que no sabe perdonar las ofensas de otros. Este es probablemente el pecado más cometido por el pueblo cristiano hoy en día y el más grave según la Biblia.
Veamos lo que Jesús tiene que decir al respecto en Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notaste lo contundente que es Jesús con esta afirmación? Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón es la esencia del Evangelio. Una persona que no comprende de cuántos pecados ha sido perdonada no podrá perdonar a aquellos que la ofenden. Cada día debemos aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden y nos causan dolor. Este es definitivamente uno de los ejercicios más difíciles y dolorosos de la vida cristiana, pero es un ejercicio absolutamente necesario en la formación de nuestro carácter. Si nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido herido, abofeteado, golpeado, traspasado, acusado injustamente y desnudado en público, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con aquellos que nos ofenden cada día de maneras mucho menos graves? Una cosa es cierta, si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios no perdonará nuestras ofensas, y si Dios no perdona nuestras ofensas, de ninguna manera entraremos en el cielo. El tercer cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano que se preocupa más por agradar al mundo que a Dios. Veamos lo que Santiago 4:4 tiene que decir al respecto. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se establece como enemigo de Dios. Este pasaje no significa que no podemos tener amistades en el mundo o que no podemos compartir de vez en cuando con los incrédulos o con aquellos que no comparten nuestra fe. Jesús era amigo de muchos hombres pecadores e incluso fue juzgado por comer y beber con los pecadores. De lo que habla este pasaje es de amar los valores mundanos por encima de los valores cristianos y tratar de agradar al sistema mundial más que a Dios. Lo extraordinario de este pasaje es la expresión, volverse en amigo de Dios. La carta de Santiago fue dirigida a los creyentes de todo el mundo, y la advertencia nuevamente es que es posible ser cristiano y tratar de agradar más al mundo que a Dios mismo. Hermanos en la fe y en Cristo, tengamos por seguro que Dios no dejará entrar en el cielo a ningún enemigo suyo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y amar valores como la mentira, la hipocresía y la deslealtad, tristemente terminará fuera del reino de los cielos. Pero esto tal vez despierte nuevamente la pregunta, ¿cómo debemos entonces ver el mundo? Un verdadero hijo de Dios ve este mundo como un lugar de paso, un lugar en el cual somos simples extranjeros y forasteros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, como lo dice claramente el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, si bien es cierto que no podemos evitar tener contacto con las personas de este mundo, lo cierto es que un hijo de Dios no permitirá de ninguna manera que los valores mundanos como la mentira, la superficialidad y la hipocresía moldeen su forma de pensar. Como bien ordenó nuestro amado apóstol Pablo en Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengamos cuidado, el mundo cada día intentará imponernos sus valores temporales. Limpiemos y renovemos nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El cuarto cristiano que no entrará en el reino de los cielos es un cristiano que peca cada día voluntaria y deliberadamente. Sabemos que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y que no hay ningún pecado pasado, presente ni futuro que no esté cubierto con la preciosa sangre del Cordero. Pero, ¿qué ocurre si con nuestras acciones negamos la sangre que nos rescató? Esta es una de las advertencias más serias de la Biblia y fue hecha por el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión.
Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 26-29. Es sorprendente que esta advertencia haya sido hecha a la iglesia cristiana. Queda claro que aquellos que, habiendo conocido a Cristo, continúan pecando deliberadamente y niegan con sus actos el valor de la sangre de Cristo, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Esto no significa que un verdadero cristiano no comete errores o que debe ser perfecto en todo. La palabra, pecar, en griego se refiere a un acto cometido una sola vez, pero el autor de esta carta habla de una vida de pecado constante y deliberado. Un verdadero cristiano reconoce sus pecados, se arrepiente y busca el perdón de Dios cada día, como lo afirma el apóstol Juan en 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El quinto cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano tibio. Uno de los pasajes más contundentes al respecto se encuentra en Apocalipsis 3, 15-16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es probablemente uno de los mayores enemigos de la iglesia moderna. Un cristiano tibio es aquel que ha dejado de confiar en Cristo y ha comenzado a confiar más en sí mismo. La tibieza espiritual es el resultado de una vida cristiana centrada en las cosas temporales y materiales. Un cristiano tibio ha comenzado a amar más sus posesiones materiales que los dones espirituales. La vida cristiana es un constante esfuerzo por seguir a Cristo y renunciar cada día al egoísmo y a la prepotencia. Jesús nos llama a una vida de entrega total, a una vida en la que Él sea nuestro único Señor y Salvador. El sexto cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano que no ama a su prójimo. El amor al prójimo es inseparable del cristianismo. Veamos lo que el apóstol Juan tiene que decir al respecto en 1 Juan 4, 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un verdadero cristiano ama a su prójimo y se sacrifica por los demás. El amor al prójimo es la manifestación más clara de nuestra fe en Cristo. Jesús nos enseñó que el segundo mandamiento más importante, después de amar a Dios, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Mateo 10:39. Un cristiano que no ama a su prójimo está negando con sus actos la esencia del Evangelio. Dios no dejará entrar en el cielo a ningún mentiroso que diga amar a Dios pero aborrezca a su prójimo. El séptimo cristiano que no entrará en el cielo es un cristiano que aborrece las leyes de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 5, 17-20 que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús cumplió la ley en su totalidad, y nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Cristo es nuestra justicia, pero esto no significa que debamos aborrecer la ley de Dios. Al contrario, debemos amarla y cumplirla, sabiendo que en ella encontramos la voluntad de Dios. Conclusión, un llamado a la reflexión y la acción. Queridos hermanos y hermanas, estos 7 cristianos que no entrarán en el cielo nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra vida y nuestras acciones. No permitamos que el amor al dinero, la falta de perdón, el deseo de agradar al mundo, el pecado deliberado, la tibieza en la fe, la falta de amor al prójimo y el aborrecimiento de las leyes de Dios nos alejen de la salvación.
Es el momento de tomar acción y corregir nuestros caminos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, perdona a quienes te ofenden, ama a tu prójimo, vive una vida de santidad y fidelidad a las enseñanzas de Cristo. Recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos y que somos llamados a vivir conforme a los valores del reino de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, Caminando con Fe, y darle like a este video. Juntos, podemos seguir creciendo en nuestra fe y acercándonos más a Dios cada día. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.